Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Doctora Pozo, donde como sabéis abordamos temas de salud, nutrición y deporte. Mi nombre es María José Pozo, soy médico especialista en cirugía ortopédica y traumatología, aficionada al deporte, y hoy quiero abordar con vosotros el tema del esguince de tobillo. El esguince de tobillo es una de las lesiones más frecuentes en la población general y en deportistas pues mucho más frecuente, y tiene como principal complicación la recidiva, es decir, la repetición de la lesión. Os voy a dar algunos consejos, algunas orientaciones para evitar esto y sobre todo lo que tenéis que tener claro cuando tengáis una torcedura de tobillo, que al final es lo que produce el esguince, es que tenéis que acudir a un centro médico para ser valorado. Los consejos que yo voy a dar son orientativos para que inicialmente empecéis haciendo las cosas bien, para que entendáis bien la complejidad del tratamiento, aunque parezca una lesión banal, y como apoyo informativo a lo que vuestro médico vaya marcando. Pero ya os digo que hay 20.000 opciones diferentes en función de cómo estéis respondiendo al tratamiento, en función de cómo os vea el médico sobre la marcha, en función de vuestra condición de salud previa, en función de vuestra situación muscular. Se va a establecer un tratamiento u otro. O sea que poneros en manos de un médico que vaya marcando el tratamiento y confiad en él y respetad lo que os diga. Entonces lo primero que tenemos que aclarar es qué es un esguince de tobillo. Vamos a hablar en este vídeo del esguince del complejo externo del tobillo, es decir, de la parte de fuera, porque es lo más frecuente. Esguince de tobillo, el tobillo es una articulación y implica más cosas que esta, pero vamos a ir a lo básico, a lo más frecuente, para no complicarnos. Bueno, un esguince es una lesión de un ligamento y un ligamento es un cordón o una banda de un tejido fibroso denso que une dos o más huesos de una articulación y limita el rango de movimiento, para que la articulación no se mueva a lo loco, sino que se mueva únicamente en unos determinados ejes. En el caso del esguince del complejo externo del tobillo diferenciamos tres grados. El grado 1 es una distensión de esos ligamentos sin que llegue a haber rotura de fibras, y el grado 3 es una rotura completa de los tres ligamentos que están en la parte de fuera del tobillo, con lo cual nos va a dar una inestabilidad mecánica de esa articulación. El concepto de inestabilidad mecánica y de inestabilidad dinámica también hay que aclararlo, pero eso si queréis os lo podemos abordar en otro vídeo, porque si no se nos va a hacer este muy largo y tedioso. Dejádmelo en comentarios si queréis que abordemos el tema de la inestabilidad dinámica y la inestabilidad mecánica del tobillo y hacemos otro vídeo hablando de ese tema. El grado 2 es el grado intermedio, es decir, rotura parcial de esos ligamentos, algunas fibras están rotas y otras no, ¿de acuerdo? Entonces el tratamiento también varía en función del grado de lesión que tengamos, pero inicialmente siempre va a ser el mismo, que es la famosa terapia RICE. RICE son las siglas de R, reposo, I, ice, en inglés hielo, C de compresión y E de elevación. Respecto al tema de la compresión, inicialmente en urgencias cuando vayáis, que es lo que yo siempre aconsejo, cuando haya una torcedura de tobillo, que al final es lo que produce el esguince de tobillo, acudid a un médico, acudid a urgencias y os van a poner un vendaje normalmente, un vendaje elástico. Normalmente cuando venís a la consulta después yo quito el vendaje y pongo una tobillera elástica por temas de comodidad vuestra y de que es muy práctico a la hora también de poderlo combinar con terapias como frío local, drenaje linfático, aplicación de geles antiinflamatorios. Me gusta más una tobillera que la podemos retirar, aplicamos el tratamiento y la volvemos a poner. El vendaje es más tedioso. Los dos cumplen la misma función, que es comprimir para que esa linfa que se acumula en las zonas de traumatismo pues se vaya drenando y no se acumule hasta el infinito y se nos forme una bola en el tobillo tremenda. La elevación tiene la misma finalidad, ayudar al drenaje de esa zona. Después, en general, a mí me gusta siempre que se pueda iniciar la movilización temprana. Movilización, estamos diciendo mover la articulación, no echar peso, que puede ser que se pueda cargar, pero no siempre. Y no inmovilizar, ¿de acuerdo? En general yo no suelo poner escayola, salvo en casos en los que sea necesario. Ya os digo, importante el criterio de vuestro médico porque el esguince de tobillo, y como toda la patología en medicina, necesita una valoración clínica. No le deis excesiva importancia a las pruebas complementarias. Lo más importante
son los ojos, la experiencia y las manos del médico. Así que por favor, buscad atención médica y confiad en el compañero que os esté atendiendo, ir cumpliendo las pautas que os vaya diciendo. Yo os estoy comentando únicamente en general, en la mayoría de los casos, el cómo yo abordo el tema, para ampliaros un poquito la información, porque es verdad que muchas veces en consulta pues no tenemos tiempo para explicarlo todo al detalle o no podemos volver a escuchar lo que nos ha dicho el doctor y entonces salimos por la consulta y ya no nos acordamos de lo que nos ha dicho. Entonces, bueno, pues este vídeo pretende eso, ayudar un poquito a la comprensión y a retener la información, pero después está el caso por caso y el criterio del compañero que os esté viendo en ningún caso puede ser sustituido por lo que yo aquí estoy diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que os venía diciendo es que yo tiendo siempre a intentar poder movilizar lo antes posible. Si puedo, el paciente inicia rehabilitación, a ser posible en la primera semana después de la lesión, para que no vayamos perdiendo rango articular y es muy importante también la rehabilitación neuromuscular. La rehabilitación neuromuscular va dirigida a evitar la principal complicación del esguince de tobillo, que no es otra que la recidiva o recaída, que es lo mismo. Recidiva y recaída es lo mismo. Es muy típico escuchar gente que te cuenta, pues yo es que tuve un esguince jugando a baloncesto, por ejemplo, y ya, porque esto es muy típico de los jugadores de baloncesto y de los jugadores también de fútbol, pero en baloncesto es muy frecuente. Y desde que tuve mi primera lesión ya voy encadenando y todos los años tengo un esguince de tobillo, en uno, en otro. Bueno, pues esa recidiva ocurre porque se trastorna un sistema que tenemos todos de forma natural, que es el sistema propioceptivo. Es un palabra. La propiocepción es la constancia que tenemos todos inconscientemente de la posición en la que está nuestro cuerpo, sin necesidad de estarnos mirando ni de vernos en un espejo. Eso está mediado por una serie de receptores. Los receptores son el final de la neurona, ¿de acuerdo? Y esos receptores están en la cápsula articular, en los ligamentos, en los tendones. Pues bien, cuando hay una torcedura de la articulación y hay una lesión de la cápsula o una lesión del ligamento, esos propios sectores se van a alterar, con lo cual nuestro cuerpo va a tener más dificultades para conocer en cada momento en qué posición está el tobillo. Y por tanto, la respuesta a esa posición no la vamos a poder tener. Me parece que ha quedado regular explicado. Imaginaros que vamos andando por el campo y yo voy andando y eso es un mecanismo casi inconsciente para mí. Yo no tengo que pensar en apoya, pisa, despega, ¿no? Voy caminando de forma automática. Pero de repente hay una piedra en el camino que la piso. Eso necesita por mi parte una respuesta inmediata de adaptación. Los músculos tienen que contraerse de forma diferente para que yo no pierda el equilibrio. En condiciones normales voy a ser capaz de adaptarme a eso, mi musculatura va a reaccionar de forma distinta a cómo caminaría si no hubiera piedra, yo no me voy a caer, voy a tener ese reflejo y voy a continuar andando. Si yo he tenido un esguince previamente, por pequeñita que sea esa piedra, si yo no tengo bien curado el sistema propioceptivo, voy a tener dificultades para reconocer esa alteración en el patrón de la marcha. Voy a tener dificultades para interpretarlo a nivel cerebral y voy a tener dificultades para responder de forma inmediata a través de, bueno, pues de una contracción muscular. Y eso va a generar que me tuerza el tobillo o que me caiga y vuelta a tener otra recaída en esguince de tobillo. Respecto al uso de ortesis, que son pues dispositivos que se venden en las ortopedias para controlar el movimiento, bueno, pues dependiendo del caso puede estar indicado, incluso en personas que vayan a incorporarse al deporte de forma preventiva durante un tiempo. Es un caso por caso y hay que irlo valorando. Respecto a los tiempos en lo que es la rehabilitación, en general, y os vuelvo a repetir, que el criterio del profesional que os esté tratando es fundamental, pero en general, los primeros 3 días vamos a hacer, como hemos dicho, la terapia RICE, reposo, hielo, compresión y elevación, y podemos ayudar con drenaje linfático y terapia analgésica. Los antiinflamatorios pues también tienen un papel controvertido en el tratamiento porque parece ser que la inflamación no es un capricho de la naturaleza, sino que tiene una función reparadora. Con lo cual, si la inflamación está controlada y no se dispara, pues el uso de antiinflamatorios por vía oral podría ser contraproducente. Pero ya os digo que bueno, esto hay que cogerlo con pinza porque la evidencia tampoco es que sea brutal y bueno, y depende del caso porque hay veces en que hay que controlar la inflamación, que la inflamación muchas veces se nos va de madre y entonces se convierte en un problema por sí misma. Con lo cual, dejad el hecho de tomarlo o no tomarlo en manos de vuestro facultativo, que es el que mejor va a decidir si en vuestro caso
los beneficios compensan a los posibles daños que pueda generar. Posteriormente a esto vamos a empezar con la movilización pasiva. A partir del tercer cuarto día vamos a iniciar una terapia de ganancia de rango articular, para que no se produzca pérdida de ese movimiento de la articulación, y a partir de las 2 semanas aproximadamente empezaría el trabajo activo. Ya os digo, hay esguinces grado 1 muy pequeños donde podemos empezar mucho antes, y hay otras veces esguinces grado 3 con completa rotura de todo el aparato ligamentoso externo, pues donde vamos a tener que esperar más tiempo. E incluso puede que sea necesario realizar algún otro tratamiento. ¿Qué otros tratamientos podemos realizar? Como ayuda a todo esto, sabéis que os pueden proponer realizar una infiltración. Con frecuencia me encuentro que los pacientes son reacios a las infiltraciones. Creo que esto está basado fundamentalmente en el desconocimiento. De hecho, una infiltración por sí no significa nada. Decir, me han infiltrado, bueno, pero ¿qué te han infiltrado? Tenéis que tener en cuenta que ya nosotros llamamos infiltrar a colocar un medicamento, un principio activo o un preparado sanitario en una localización anatómica en concreto, simplemente. Entonces dependerá de lo que te estés poniendo, los efectos van a ser unos, van a ser otros, vamos a esperar unas cosas, vamos a esperar otras. Entonces, esa leyenda urbana de no, infiltraciones no, bueno, depende del caso, cuando está indicado, como todo, los fármacos tienen su efecto secundario, pero cuando están indicados, pues nos pueden salvar la vida. Entonces, tenéis que confiar en el criterio del médico y bueno, poneros en sus manos y seguro que las cosas irán lo mejor posible dentro de la gravedad de la lesión que tengáis. Entonces, como os comentaba, infiltraciones hay de muchos tipos. Yo, según mi criterio, por mucho dolor que haya a nivel de un esguince de tobillo, no voy a infiltrar un corticoide. En fase aguda al menos. En fase aguda quiero decir en los primeros días después de haberse producido. ¿Por qué? Bueno, pues porque el corticoide es una sustancia con un poder antiinflamatorio grande, pero que no va a ayudar a que se reparen los tejidos. Con lo cual, como yo lo que estoy intentando es que haya una recuperación, si no total, al menos parcial de esos tejidos, pues voy a evitar la terapia con corticoides. Pero sí que es verdad que hay otras cositas que podemos poner en la zona de lesión, bajo control ecográfico, y que nos pueden ayudar a la recuperación. No en fase aguda, vuelvo a repetir, porque bueno, tampoco está justificado y habría que, bueno, que esperar a ver si con un tratamiento básico la cosa va bien, y si no, pues entonces optar por esos tratamientos infiltrados. Pero bueno, sí que yo no suelo descartarlo en pacientes que son deportistas, que quieren tener una recuperación más temprana, o cuando a veces nos podemos encontrar pequeños obstáculos a la hora de reincorporarnos al deporte, que es el plasma rico en plaquetas. Para empezar os tengo que decir que no existe una evidencia científica irrefutable que diga que ese tratamiento mejora los resultados. No existe esa evidencia. Que no exista la evidencia no significa que no sea real, que funcione, que no sea cierto que mejore, porque los profesionales tenemos nuestra experiencia y nuestra observación y bueno, pues sí que vemos que los pacientes que hacen tratamientos un poquito más avanzados tienen mejores resultados. Lo que pasa es que para decir y afirmar que hay evidencia científica de una cosa, pues hace falta tener estudios muy potentes que no siempre pues se hacen, ¿no? Bueno, que os voy a contar a vosotros ahora con la situación que tenemos, ¿no? Y que un día decimos una cosa, al día siguiente decimos la otra. No es fácil tener evidencia científica, aunque esté todo el mundo investigando el mismo tema. Cuanto más con el esguince de tobillo, pues bueno, que tampoco es que sea una prioridad en la investigación hoy en día. Entonces, bueno, el plasma rico en plaquetas yo sí lo aconsejo a partir de un tiempo prudencial de 3 semanas desde la lesión para pacientes que quieren una recuperación más rápida y con mejores resultados, y bueno, son más exigentes, quizás deportistas profesionales o gente que está compitiendo en un nivel muy alto, sí que lo aconsejo. Y por último ya, pues hablaros del tema de la cirugía, que estaría indicada en algunos casos, en algunos esguinces grado 3, pero no está clara la indicación. Depende del profesional, del cirujano que os atienda y de su experiencia, puede optar o no por este tratamiento, porque no está claro, los estudios no han demostrado claramente que a medio plazo los resultados sean mejores ni haya mejor función, y sin embargo sí que puede tener asociadas complicaciones que el tratamiento conservador no tiene. Con lo cual, bueno, pues no es algo que de entrada haya que tomar la decisión de esto hay que operarlo, pues no. Vuestro traumatólogo decidirá en función de cómo os vea si vais a tener que pasar por ahí o no, que eso en la mayoría de los casos no requieren cirugía. Bueno, pues aquí acaba este vídeo. Yo espero que os haya aclarado algunas cosas. Si tenéis alguna duda me la podéis dejar en comentarios.
Si el vídeo os ha parecido interesante, pulsad me gusta, podéis compartirlo en redes sociales y para estar al tanto de los vídeos nuevos que vayamos sacando, pues suscribiros y si pulsáis la campanita, pues YouTube os avisará cuando haya vídeos nuevos. Un saludo, cuidaros mucho y a entrenar.